Muy buenos días, que la gracia y la paz de nuestro buen Dios les siga acompañando y fortaleciendo. Como ya han dicho mis hermanos, mi nombre es John Muñoz. Actualmente estoy sirviendo en la Misión Bautista Reformado de la ciudad de Guatire. Estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo, no solamente en nuestra misión, en nuestra ciudad, sino en nuestra amada Venezuela. Estamos convencidos que el Señor está trayendo una renovación sobre la verdad y sobre la fe histórica que nuestro continente, no solamente Venezuela, nunca conoció ni abrazó. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta última sesión. Padre, te damos toda la gloria y la honra, pues reconocemos que has sido tú sosteniéndonos a lo largo de la mañana. Reconocemos que estar aquí es más que un ejercicio de la mente, también se requiere un ejercicio del corazón. Pero para eso necesitamos de tu Espíritu Santo, que sea Él el que siga guiándonos y enseñándonos. Él es el teólogo del corazón. Es a los pies de Él que queremos sentarnos y seguir creciendo. Por lo tanto, reconocemos nuestra incapacidad por nuestros propios medios de aprender las grandes verdades que tu palabra nos revela. Pero, amado, sabemos que estás aquí entre nosotros. Te pedimos que nos bendigas un poco más, que nos traigas la verdad a nuestra mente, a nuestros corazones, y que por esa operación secreta del Espíritu Santo, nuestras voluntades también sean transformadas, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar haciendo un pequeño examen, una pequeña prueba. Bien, me imagino que usted ha estado tomando nota y está bien preparado ya para hacer algunas preguntas. Vamos a evaluar algo. No se ponga nervioso, la pregunta no va a ser tan difícil. Y yo no voy a ser, por cierto, el maestro que les ponga el examen. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesús les hará el examen esta mañana. Bien, Mateo capítulo 16, versículo 15. Y vamos a enfocarnos en la parte B de ese versículo, donde está la pregunta. Esa pregunta famosa que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. Hoy el Señor Jesús, por medio de su palabra, les hace a ustedes la misma pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Anótela. Quiero que cada uno de ustedes anote la respuesta. ¿Ves? El Señor Jesús, nuestro gran maestro, nos está haciendo un examen en esta mañana. Y esta es la pregunta. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Responda. Voy a dar unos minutos inclusive para que respondan. 2, 3 minutos. Señor Jesús viene a su iglesia esta mañana y les hace este examen sorpresa. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Dios. Anote, escriba todo lo que usted tiene en la mente y en el corazón acerca de él. Escríbalo ahí.
No se puede copiar, al menos no por ahora. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, téngala allí. Al final volveremos a esa pregunta. Ahora sí, permítame comenzar contándoles algo. En el año 2014, en el marco de una conferencia nacional en los Estados Unidos, le preguntaron al pastor John MacArthur cuál era el problema más grande que la iglesia de los Estados Unidos estaba enfrentando para entonces, 2014. Esta fue su respuesta. La iglesia sufre de un SIDA espiritual. Puede morir de 1000 herejías porque su sistema inmunológico es completamente deficiente. En esa conferencia también estaba un conocido doctor, el doctor R.C.S. Sproul, ¿verdad? Y le hicieron la misma pregunta. Y su respuesta fue que la iglesia no conoce a Dios. Ese es el gran problema de la iglesia americana. Y yo me pregunté, y yo con humildad dije, si la iglesia americana sufre de SIDA espiritual, ¿de qué sufrirá la iglesia latinoamericana? Yo dije, tiene que ser algo así como un ébola espiritual con todas sus variantes. Porque debemos ser honestos, que la iglesia americana nos debe llevar al menos unos 300 o 400 años de profundidad teológica y de conocimiento en la reforma protestante. Hermanos, y aunque nos pueda parecer escandalosa esa respuesta del pastor y un poco chocante, nosotros deberíamos afirmar y asentar con la cabeza con humildad de que es cierto. Hay un problema grave hoy en día en nuestras iglesias. La iglesia no sabe articular la verdad de manera bíblica, razonable, profunda e histórica. Nosotros llegamos a la iglesia de hoy y podemos llevarnos la impresión de que esta religión es nueva, que nació en el siglo XXI o hace 10, 20 años atrás. Todo nos habla de que hemos pateado la cerca de la historia, que nos hemos querido liberar del pasado. Y eso habla de cuán perniciosos somos si se nos deja a nuestro libre criterio. Y cuán orgulloso estamos siendo al no mirar atrás, a aprender de la historia. Nos pasa como les pasa a los muchachos adolescentes que creen que se las saben todas, que los consejos de sus padres no les importan, que la experiencia de sus abuelos le vale nada. Ellos creen que son capaces de comerse el mundo y en realidad el mundo se los come a ellos. Algo así está pasando en la iglesia. Es una iglesia infantil. No mira atrás y no aprende con humildad de lo que está sucediendo. Vaya conmigo ahora, otro ejercicio, Juan 4. Y vamos a ver esta conversación famosa entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Muy bien. Y vamos allá a ese versículo 22. Sí, versículo 22. Ahí hay una verdad que también es escandalosa. ¿Verdad? ¿Usted sabe quiénes eran los samaritanos? ¿Verdad? Tenían años. Los samaritanos se desviaron o se separaron o se dividieron en un momento crucial de la historia de Israel. Y ellos tenían una adoración particular en un monte particular y tenían un celo particular por su religión. ¿Saben lo que le dice Jesús? Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Puede el Señor Jesucristo llegar a muchas congregaciones hoy que la están pasando bien los domingos por la mañana y pararse aquí
y decir, ustedes están adorando lo que no conocen? Pero como no nos compete tanto lo que está pasando afuera, vamos a hacer la pregunta aquí hoy, seria entre nosotros. ¿Podría llegar el Señor Jesús aquí esta mañana y preguntarle o decirle a ustedes, ¿están adorando lo que no conocen? El hermano Plinio hizo un trabajo excelente al mostrarnos la belleza de la iglesia. La unidad, el amor, la fe. Pero todo eso está unido, como él mismo lo dejó claro, por la verdad. Si le quitas la verdad a eso, solo tienes una secta, no tienes nada más. Y nosotros hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, porque nos han invadido un montón de herejías. Nosotros, si usted ha tenido la oportunidad de mirar atrás y leer la historia y ver la cantidad de herejías que ha plagado la iglesia, usted se asombraría. Es que son incontables las plagas heréticas que han venido sobre la iglesia. Pero lo que debe asombrarle a usted es que esas herejías se han venido acumulando porque el padre de la mentira no ha dejado de trabajar para engañar a la iglesia. Es decir, hoy tenemos tantas herejías y hasta más herejías de las que se obtuvieron en el pasado. Y eso nos debe llamar a nosotros a la alerta. Y no ser ingenuos. Y pensar que porque tenemos un local y allí colocamos iglesia cristiana, fulana de tal, ya tenemos una iglesia. No, no podemos pensar así. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, la casa de Dios es la casa del Dios vivo, columna y baluarte, o columna y sostén de la verdad. La tarea de la iglesia es sostener la verdad en un mundo de mentira, ¿se entiende? No es una opción. No es una opción que la iglesia decida entrar o no entrar en la trinchera por la verdad. La iglesia existe para defender la verdad. No para entretener a la gente, no para tranquilizar su conciencia religiosa. Es para levantarse como un escudo, como guardiana de la verdad. Nos asombra, hermanos, que para que una maestra, si hay maestros aquí, corríjame si lo que voy a decir es exagerado o no, pero para que una maestra pueda enseñar a un niño las vocales y los números del 1 al 10, se le exige mínimo un grado de licenciatura, un posgrado y en ocasiones par de idiomas más que su lengua mater. Si estas personas a las cuales amamos por la vocación a la que se entregan, para enseñar e informar a los niños, se necesitan estas cualificaciones y estas capacidades, cuanto más la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Si ellos preparan a los niños para la tierra y se le manda tanta excelencia y tanta formación, ¿qué quedará para nosotros que formamos los hombres para el cielo mismo? Amén. Si no es una entrega ardua y laboriosa por la verdad. Pero mi hermano dijo algo muy clave en la mañana. Berea es un gran ejemplo. Berea es el ejemplo de una iglesia noble. La palabra noble implica de un carácter elevado, de lo mejor que hay. Y ellos escudriñaban las escrituras todos los días a ver si lo que estaba enseñando Pablo era cierto o no. Pero un poco antes de ese párrafo, vemos a Pablo discutiendo, dialogando, respondiendo preguntas y respuestas y haciendo apologética de la fe.
Lucas nos está diciendo que una iglesia bendecida y fructífera no solo depende del ministro de la palabra, sino del compromiso y del carácter de esa iglesia para con la palabra. Claro, la tarea principal es la del maestro, estamos de acuerdo. Pero en Berea hubo más fruto que en Tesalónica, no porque el pastor o el apóstol estaba mejor preparado, sino por la nobleza del carácter de aquellos que amaron las escrituras. Entonces, hermanos, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, trabaja en conjunto, el ministerio de la palabra, aquí en el púlpito, en la enseñanza, pero también allí escudriñándola diariamente. Y es en este sentido, mis hermanos, hablando de la responsabilidad que tenemos y de la unidad que se nos demanda, donde las confesiones son importantes. Y ese será el tema que trataremos en esta última sesión. Vamos a hablar de las confesiones históricas, a modo de introducción, claro. Vamos a ver el papel que tiene, vamos a explorar un poco sobre ellas. Vamos a hablar de la necesidad de una confesión y voy a tratar de dar algunas razones por las que usted debe tener una confesión histórica. Finalmente voy a hablar un poco de la confesión bautista de fe y voy a darle algunos argumentos contra las objeciones clásicas de la confesionalidad en una iglesia. Dicho eso, quiero abordar mi primer punto. Y es el siguiente. ¿Qué es ser confesionales? ¿De qué es esto? Porque esto suena como la palabra membresía, suena extraño. Quizás para nosotros, por supuesto. Bueno, yo quiero comenzar antes de responder la pregunta con esta siguiente afirmación, perdón. En un sentido muy, muy real, todo ser humano, es que voy a empezar por allí, todo ser humano es confesional. Si todo ser humano es confesional, todo creyente es confesional. Y si todo creyente es confesional, entonces toda iglesia es una iglesia confesional. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo cree algo. Si usted, por ejemplo, escucha una conversación en la calle, usted escucha un debate en el parlamento o en la asamblea, si usted escucha un intercambio de opiniones en un aula de clase, en un consultorio médico, en una panadería, en una cafetería, en un bar, donde quiera que usted vea un intercambio de ideas, una conversación, ahí hay un intercambio de creencias. La educación es un ejercicio religioso porque la educación enseña lo que cree que es verdad. Señores, Dios hizo a los hombres en su naturaleza con una razón, los facultó con un juicio y una conciencia. Y dentro de nosotros tenemos la necesidad de explorar y explicar lo que creemos. Todos los seres humanos son confesionales. Todas las iglesias dicen creer algo. Cuando usted dice, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, o yo creo que Dios es uno, o yo creo en la Trinidad, o cualquier declaración que usted haga, usted está haciendo un acto de confesionalidad. Los ateos son seres confesionales, porque con su ateísmo, ellos están confesando que creen que su razón es la máxima autoridad. Pero aún ellos son confesionales. Toda iglesia cree algo. Y cuando una iglesia se esfuerza en articular o explicar lo que cree, está haciendo una confesión. Una confesión de lo que cree. Entonces, número uno, hermanos, toda iglesia es confesional. Téngalo allí. Téngalo allí, no lo olvide. Porque seguramente usted conversará de esto, propondrá ideas, averiguará. Bueno, aquí tenemos este primer punto. Todos los seres humanos somos confesionales. Entonces, ¿cuál es el debate, hermanos?
El debate no se puede centrar en si esta iglesia o cualquier iglesia, pero hablemos de esta, no se puede centrar en si esta iglesia es o no es confesional. Ese no puede ser el debate porque es imposible que una iglesia exista sin ser confesional. La pregunta que verdaderamente se debate aquí es, ¿cuál es la fuente y la universalidad de la confesión que ustedes tienen? Esa sí es una pregunta. ¿Cuál es el objeto de esa confesión? ¿Cuál es la utilidad, el propósito, el origen? ¿Quién más la ha aceptado? ¿Ha pasado la prueba del tiempo? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, antes de rechazar o aceptar una confesión, tenemos que admitir primeramente que todos somos confesionales. Por eso es que en este punto yo les digo, hermano, cuando una iglesia rechaza una confesión histórica de la iglesia, no se está quedando sin confesión. Él está asumiendo su propia confesión. El problema es que estamos dejando a un lado las confesiones sustanciales, profundas y teológicamente ricas y probadas de la historia por las profesiones minimalistas de fe que la iglesia hoy tiene. ¿Ves? Esa es la diferencia. Que hemos quitado el trabajo de la sabiduría acumulada en la iglesia por miles de años para poner lo que yo creo, que a mí me dé la gana creer. Entonces ya la gente no dice, esto es lo que la iglesia siempre ha creído. La gente dice, esto es lo que yo creo. Y en medio de una cultura relativista e individualista, eso cala, eso gusta. En medio de una cultura donde la verdad absoluta se niega, entonces cualquier persona puede básicamente responder a la pregunta según cómo se sienta. Ya no se escucha por allí mucho a la gente decir, así dice la Escritura, sino yo creo que esto es lo que dice la Escritura. Y hay una diferencia allí. Hermanos, no es quedarnos sin confesión, rechazar una confesión histórica. No lo es. No lo es. De una manera muy real es decirle a Jesús, no importa lo que tú has hecho los últimos 2000 años con tu iglesia apostólica y su fundamento. No me importa. Esto es lo que yo creo. Me siento bien. Y hermanos, eso siempre va a traer problemas. ¿Sí? Somos confesionales. Todos somos confesionales. Ahora la gente dice, bueno, ok, todos somos confesionales, pero ¿a quién se le ocurrió esto de que ahora la iglesia tiene que ser confesional? O sea, ¿quién fue el primer hombre, por decirlo así, o la primera iglesia que se inventó el tema de la confesionalidad? La iglesia, el pueblo de Dios siempre ha tenido sus propias confesiones. Lo que sucede es que conforme las herejías han aumentado, las confesiones se han articulado con mayor profundidad. Pero en la propia Biblia, y lo vamos a explorar ahora mismo, tenemos muchas confesiones que nos permiten concluir que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo confesional. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 4 y 5. Y vamos a anotarlo, usted lo puede revisar en casa luego. Pero ¿qué tenemos allí? Ahí tenemos el gran Shema de Israel. ¿Sí? ¿Cómo dice ese? Oye, Israel, Señor tu Dios. Uno es. Eso es un credo. Eso es un credo que sostendría el pueblo de Israel ante naciones paganas que creían en muchos dioses. ¿Sí? Dios sabía que para que el pueblo prevaleciera en medio de un entorno pagano lleno de muchos dioses politeístas, pues se requería una confesión sólida, una declaración sólida de fe. Ahí tenemos una. Los 10 mandamientos, el trato que el pueblo de Dios le dio a los 10 mandamientos, es un credo, es una confesión. La forma pactual en la que se escribe, ahí hay una confesión.
En el Nuevo Testamento, pasemos ahora ya, los apóstoles tuvieron que enfrentar falsos maestros, eso lo sabemos, obviamente con sus falsas enseñanzas. Y también se articularon credos. Los académicos han considerado algunos pasajes específicos como credos muy antiguos de la iglesia. Permítame nombrarles algunos, ustedes lo conocen, lo que usted no sabía es que eran credos o confesiones. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios 15, del 3 al 7, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el cuerpo elemental de la verdad. Ahí hay una confesión, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y que después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Y qué tal Filipenses 2, del 6 al 11? Ese precioso poema que está allí, ese himno de la iglesia precioso, eso es una confesión, eso es un credo. Pablo articuló el misterio de la piedad también. Tenemos mucha evidencia de que la iglesia de los apóstoles, para enfrentar la herejía reinante de su tiempo, usaron sus confesiones de fe. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, hasta el 20, léalo en su casa, allí también tenemos abundante evidencia. Entonces, en la propia Biblia, hermanos, tenemos credos, tenemos confesiones que la iglesia usó para contrarrestar las herejías. Ahora salgamos un poco de la historia de la Biblia y vámonos a la historia de la iglesia, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta de algo interesante. La iglesia siempre ha amado las confesiones. Y no podemos hablar de cada una de ellas, sería algo muy hermoso, pero no es el momento. Se los nombraré. Les nombraré algunas de las confesiones de la iglesia y lo importante que fueron. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, ¿verdad? Ese credo que la iglesia católica nos robó y que ahora nos da miedo a articular en nuestra iglesia porque van a decir, ¿se están volviendo católicos romanos? No. Es nuestro. Pertenece a la iglesia del Señor. Y Dios está comprometido en recuperarlo. Pero tenemos el credo de los apóstoles, tenemos el credo niceno, por ejemplo, tenemos la otra versión del credo niceno, que es el credo niceno de Constantinopla, tenemos el credo de Atanasio, tenemos la confesión valdiense, la primera confesión bautista, la confesión de Augsburgo en 1530, las 10 tesis de Berna en 1528, la primera confesión de Basilea en 1534, la confesión de fe francesa de 1559, la confesión de fe escocesa de 1560, la primera confesión de Londres, la primera confesión bautista de Londres de 1644, tenemos la confesión de Westminster, tenemos la confesión de Saboya y tenemos la segunda confesión bautista de fe. Y hay muchas otras, solo le nombré algunas al azar, para demostrar que la iglesia siempre ha usado las confesiones como un medio de unidad y para contrarrestar la pandemia de la herejía. La iglesia siempre se ha esforzado por preservar la fe y explicarla de manera coherente y sistemática. ¿Ves? La confesión es rica por eso. La confesión es rica porque nos ayuda a nosotros a pensar de manera sistematizada. Cuando usted habla con algunas personas que asisten a la iglesia y ellos comienzan a hablar de lo que creen,
en muchas ocasiones, si usted es un oyente atento, se va a dar cuenta de mucha incoherencia en lo que está diciendo. Y que sus verdades se oponen entre sí. Y que hay algo de irracional en lo que cree. La confesión lo que hace es tomar la verdad en un cuerpo sistemático y coherente para golpear el error. Porque ese ha sido el enemigo de la iglesia siempre. Porque él es el padre de la mentira. Donde quiera, óigalo bien, donde quiera que el Señor planta una iglesia sana, el padre de la mentira con sus secuaces estará allí para infiltrar el error. Porque como decía Spurgeon, el problema no está en diferenciar a veces la verdad del error. El problema está en saber diferenciar la verdad de la casi verdad. Ese es el punto. Porque si yo le digo, hermanos, es de noche, créame, es de noche. Bueno, ustedes podrían decir, obviamente no es de noche. Pero si yo le digo, hermanos, son las 3:50 de la tarde, ustedes pueden dudar. Eso hace el padre de la mentira. Entonces, hermanos, todos somos confesionales. La iglesia históricamente ha sido confesional. Lo que hemos hecho y de lo cual pienso debemos arrepentirnos es agarrar las confesiones históricas, echarlas a un lado y poner nuestras confesiones minimalistas o simplistas. Hermano, ¿qué cree usted? Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, yo creo en la Trinidad, sí, pero ¿cómo es esa Trinidad? ¿Cómo funciona esa Trinidad? Y sobre todo, ¿qué efecto produce la Trinidad en tu vida hoy? ¿Ves? Si nosotros nos quedamos solo en la superficialidad del Evangelio, siempre seremos bebés espirituales. Si nosotros solo nos acostumbramos a tomar leche espiritual, jamás saldrán los dientes. Los cristianos maduros son aquellos que están ejercitados en la verdad, que crecen en la verdad. Además, ¿dónde está la belleza y la gloria del Evangelio, la hermosura del Evangelio, cuando el alma es atravesada por el Evangelio en su profundidad? Porque allá afuera la gente conoce el Evangelio que usted y yo conocemos. Me cuesta creer que haya un solo venezolano aquí que no sepa que Jesucristo vino a la tierra, nació en un pesebre, murió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero cuando yo escarbo en esa verdad, cuando el Espíritu de Dios aplica la profundidad del Evangelio a mi vida, ahí hay una transformación tremenda. ¿Por qué son necesarias entonces las confesiones? Como dijo mi hermano, la unidad importa. Y sin una confesión de fe clara y definida, escrutable o examinable, ¿sobre qué vamos a estar unidos? Sobre gustos y preferencias y cuestiones superficiales. Pero lo que hace prevalecer unida a una iglesia por encima de todas las cosas y todos los desafíos es el fundamento de la verdad. ¿Ves? Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los clubes de motociclistas que hay allá afuera, por ejemplo. Los amantes de las motos. ¿Ah? Usted, no sé si aquí hay, pero hay como clubes de Harley Davidson y viajan por todas las ciudades y por todos los estados y a veces recorren naciones enteras. Aman las motos. Bueno, a veces la gente llega a la iglesia y piensa que, bueno, no, gente contemporánea conmigo, gente que ame el fútbol, gente que haga esto y aquello. Pero ¿qué pasa cuando los gustos comienzan a variar?
la unidad se ve socavada. Entonces, lo único que nos puede mantener unidos en el tiempo es la verdad, porque ella sí que no cambia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si Pablo hubiese decretado esto hoy, no, lo sacan de la iglesia. Lo sacan de la iglesia, acusándolo de uniformidad o estás violando mi identidad, yo tengo derecho a pensar diferente, etcétera. Pero él ruega por el nombre del que compró y murió por la iglesia, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, oiga bien, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿De qué está hablando? ¿Qué iglesia es esta? A veces pensamos que la gente llega por allí, tiene que respetársele como piense y lo que él piense de Jesús va bien, se acepta, nada se cuestiona, nada se examina. Pero si queremos ser fieles a las Escrituras, debemos esforzarnos por hablar todos una misma cosa. Entonces, como decía el hermano, si yo voy a llegar a una iglesia, yo quiero saber lo que esta gente está hablando, porque yo no puedo llegar ahí a hablar algo diferente. Yo no quiero llegar allí a cambiar las cosas. Unidad en la mente y en el parecer. Una unidad de propósito que está basada en el ideal, en los pensamientos, en la verdad. Las confesiones son importantes para preservar la verdadera unidad de la iglesia. Porque una iglesia puede reunirse, pueden estar juntos y pueden compartir y no haber unidad verdadera. ¿Sí? Número 2, para evaluar los líderes o ministros de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántas quejas con dolor hemos recibido de personas que llegan de iglesias que nos dicen, hay 4 pastores en esa iglesia y los 4 creen cosas diferentes y nosotros no sabemos qué creer? Eso es triste. O mientras este pastor estuvo aquí, la iglesia creyó una cosa. Y después llegó otro pastor y ahora creemos otra cosa. Y lo peor es que es distinto y contradictorio a lo que se nos enseñó siempre. Eso es triste, pero eso pasa. Porque cuando la confesionalidad no está escrita, prevalece el criterio de los líderes de esa iglesia. Eso es un peligro. Eso es un terrible peligro. Y número 3, para preservar la fe histórica. No nacimos ayer. Nosotros no somos de los 80, nosotros no somos millennial, ni centennial, ni nada de eso. No somos la generación Z, no. Nosotros tenemos miles de años, nuestra fe es histórica. Para que una verdad sea verdad, tiene que ser antigua. Siempre debió haber existido. Pero lo que hoy tenemos es un montón de doctrinas que contradicen la fe histórica. Mire, si usted se toma el tiempo y estudia las doctrinas que la iglesia moderna está confesando hoy y estudia las doctrinas que la iglesia históricamente confesó, usted entra en un debate. Y usted tiene que tomar una decisión sincera. O esta es la iglesia verdadera, la de hoy, y todo lo demás es la iglesia falsa, o esta es la iglesia falsa, verdadera, la histórica, y este movimiento que estamos viendo hoy es un movimiento falso. No te puedes quedar en el medio, hermano, créalo, no te puedes quedar en el medio. Es sorprendente, ¿de dónde sacamos esto? Evalúelo, hermano. Mire, yo solamente estoy aquí, ni siquiera para convencerle, le quiero animar, le quiero despertar. Busque, escudriñe, bajo la dirección del Espíritu Santo, estudie, ore con sus líderes aquí. Y usted tomará sus conclusiones. Nuestra fe
es histórica. Mire, 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una fe que pasa de generación a generación sin variaciones. Por eso es fiel. Pero como nuestra cultura ama lo relevante, lo asombroso, estamos como los atenienses, ¿verdad? Queriendo escuchar cosas nuevas. Y no hay nada que nos guste más que lo novedoso. Y hasta allá nos arrastramos tras ese tipo de cosas. Pero no, hermanos. Aquí nadie está llamado a ser relevante. Nadie está llamado a ser distinto. Estamos llamados a ser fieles. Fieles. Tanto ustedes, el ministerio de la palabra de los muchos, como los que enseñan aquí, el ministerio de la palabra de los pocos. Todos somos llamados a ser fieles. Así que por esas tres razones necesitamos las confesiones. Por la unidad de la iglesia, para evaluar a los ministros y para preservar la fe histórica. Dicho todo esto, ¿qué es una confesión entonces? Y quiero que anote allí para que tenga una definición de lo que es una confesión. La confesión es una formulación verbal o escrita que expresa de manera clara lo que la Biblia enseña. ¿Lo voy a repetir? ¿Sí? La confesión es una formulación verbal o escrita que expresa de manera clara lo que la Biblia enseña. No le añade, óigase bien, no le complementa, no le sustituye, explica. ¿Lo comprendió, hermanos? No, porque es que ahora están diciendo que la Biblia más las confesiones. Señores, no. No. Una confesión no le añade nada a la Biblia. Eso lo hacen las sectas. Una confesión explica la Biblia de manera coherente. Porque la Biblia es tan sencilla que un bebé la puede entender. Pero es tan profunda que la mente de los eruditos no han alcanzado a comprender en su plenitud. Es por eso que los testigos de Jehová aseguran amar la Biblia. Los mormones, adventistas, los paleros, los santeros. La Biblia es el libro más vendido del mundo y no solo lo compran los cristianos. Entonces, sabemos que un hombre carnal puede hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa. Una confesión lo que hace es explicarme lo que la Biblia enseña, según lo que la iglesia históricamente siempre creyó. ¿Ves? Eso es bueno. Mire, nosotros venimos de un trasfondo, de otro trasfondo. Nosotros no éramos bautistas reformados, no nacimos. Creo que nadie nace en este lado del mundo bautista reformado, por supuesto. Y estuvimos viviendo un tiempo allí, y cuando el Señor nos permitió encontrarnos con la verdad y empezamos un proceso de reforma, la gente en la iglesia comenzó a decirnos, ¿cómo sé que ahora tú me estás diciendo la verdad? Porque por años te paraste aquí con mucha seguridad diciendo que lo que tú decías era cierto. Ahora, ¿cómo te podemos creer? Buen punto. La diferencia, les dije, es que lo que ahora enseño es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Por lo tanto, aunque soy un ministro joven, la verdad que estoy enseñando tiene miles de años. Esa es mi seguridad. Entonces, las confesiones son formulaciones, verbales o escritas, de lo que la Biblia enseña. Son documentos históricos que la iglesia escribió para enfrentar las herejías y definir la verdad que la iglesia quería. ¿Ves?
Muy bien. En cuanto a las confesiones, ¿verdad? Nombré algunas de ellas. La confesión que nosotros abrazamos es uno de los documentos más maravillosos que se produjo en la Reforma. Después de la Confesión de Fe de Westminster, que ha sido una pieza clásica en todos los sentidos, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 está entre los documentos más importantes de la historia después de la Biblia. Este documento, que es el que usted va a empezar a estudiar, tiene 4 fuentes. Es decir, no fue que un hombre se sentó con otro hombre y vamos a empezar a escribir. No, ya habían 4 fuentes aquí. La Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Saboya, la Primera Confesión de Londres y el Catecismo Bautista. Esos 4 documentos históricos y teológicamente pesados le dieron forma a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Pero como bautistas reformados, nosotros no solo abrazamos la Confesión Bautista de Fe como una expresión de la verdad. Hay 2 documentos muy importantes también, que es el Catecismo Bautista y el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Esa es, digamos, la triple unidad de los bautistas. Ahí está expresada de manera pedagógica y preciosa lo que la Escritura enseña sobre las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Usted puede usar los catecismos de Hércules Collins, por ejemplo, para su devoción personal. La confesión bautista se puede enseñar desde aquí, ¿verdad? En una escuela dominical. Y el catecismo bautista se le puede enseñar a los niños más pequeños. Porque los catecismos, no sé si está relacionado con el término, pero los catecismos básicamente es un método de preguntas y respuestas. Es todo. Usted cuando estudiaba, ¿verdad? Nunca le dijeron, mira, si quieres salir bien, lo que tienes que hacer es léete el tema y haz un cuestionario. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Los famosos cuestionarios. Horrible, ¿verdad? Bueno, los catecismos son cuestionarios de la teología. Por el método de preguntas y respuestas, te llevan a aprender la teología. ¿Sí? Es maravilloso. Claro, cuando los católicos romanos comenzaron a evangelizar, si puedo usar el término, a nuestras naciones, ellos catequizaron. Pero eso no significa que el método sea de ellos. El método nace en la Reforma. Los catecismos preciosos pertenecen a nosotros. De hecho, los catecismos de la Iglesia Católica Romana son catecismos de la Contrarreforma. Es una respuesta a los catecismos que nosotros usamos. Bien, y se han usado por años para enseñar a nuestros hijos la verdad. Muy bien, mis hermanos, dicho eso, me gustaría presentar un par de objeciones comunes y ya con eso vamos terminando. Sí, las típicas objeciones de la gente cuando nosotros le decimos, mira, aquí está escrito lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas básicas de la fe cristiana. La pregunta clásica es, ¿y acaso la Biblia no es suficiente? La gente nos puede preguntar, pero si Dios nos dejó la Biblia como la máxima regla de fe y autoridad, ¿no deberíamos deducir que ella sola es suficiente? Mire qué paradójico es esto. Es paradójico que aquellos que abrazan la confesionalidad tienden a ser los que más aman y defienden las Sagradas Escrituras. Lo vemos en la historia y en la práctica. De hecho, mire lo que dice la confesión. La propia confesión asegura esto. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Esa es una declaración preciosa de la palabra de Dios y consistente con la historia. Porque yo he ido a iglesias donde me han dicho que ya la palabra de Dios no es suficiente porque la letra mata. Los va a matar a ellos si no la leen. Pero esas son las declaraciones simplistas a las que hoy estamos expuestos. Pero yo le hago una pregunta a usted, hermanos.
Si el hecho de que la Biblia sea la máxima regla de fe y autoridad, y eso es cierto, eso elimina necesariamente los credos y confesiones. Porque si ese es el caso, entonces la pregunta debe ser más amplia. La pregunta debería ser esta: siendo la Biblia suficiente y la máxima autoridad en asuntos de fe, ¿es necesario tener confesiones, credos, teología sistemática, teología bíblica, libros, himnos y sermones los domingos? Porque si la Biblia es suficiente, nada de eso hace falta. Pero aunque nosotros somos sola escritura, no somos escritura sola. Nosotros sabemos que Dios ha usado a hombres a lo largo de la historia que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que alguien intenta explicar la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra, está haciendo una confesión de fe. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia sea la máxima autoridad necesariamente exige, por seguridad nuestra, tener una confesión que nos explique lo que la iglesia siempre ha creído. Es devolverle la pregunta, es al contrario. Es un estímulo para abrazar una confesión. Imagínese por un momento que alguien venga y le diga: está muy bien todo lo que dices, pero yo solo creo en la Biblia. Yo no necesito ni credo ni confesiones, soy yo y mi Biblia. Ok, suena espiritual eso, pero me gustaría que me dijeras qué dice tu Biblia acerca de Cristo. ¿Qué va a decir? Te va a dar una confesión. ¿Ves? Te va a dar una confesión. Inevitablemente, nosotros somos confesionales. Alguien dijo algo que me iluminó la mente y se lo quiero compartir. Las confesiones pueden ser como mapas que nos ayudan a transitar por la autopista de la palabra de Dios. Son como señalizaciones en el camino. No es la autopista, son las señales que me ayudan a conducir con seguridad por la palabra de Dios. Una persona que nunca ha tomado la Panamericana debería prestar atención a las señalizaciones, porque se puede llevar una sorpresa en una curva del camino. Estas son las señalizaciones que la iglesia ha utilizado para mantenerse firme en la verdad y resistir el error, para que las curvas heréticas del camino no los desvíen. Otro argumento, otra objeción que la gente suele poner, es que yo no puedo abrazar una confesión porque fue escrita por pecadores. La palabra de Dios no, la palabra de Dios es inspirada, inhalada por Dios, pero esto es escrito por pecadores. La pregunta ¿es el pecado de los escritores o es el pecado del hombre un incentivo para rechazar una confesión? ¿O por el contrario es un incentivo para aferrarte a una de ellas? Permítame decírselo de esta manera. Si aún el creyente más maduro y piadoso tiene ceguera espiritual y es falible por su pecado, dígame usted si no es prudente que ese creyente procure el acuerdo con otros creyentes pecadores y falibles con respecto a lo que Dios ha revelado en su palabra. La respuesta es sí. Eso es lo que hace la ciencia. Eso se llama, en el argot de la ciencia, intraconsulta. Cuando un médico tiene un caso complejo que no sabe cómo resolver, él llama a otros médicos. Hacen un gremio médico, estudian el caso, y esas mentes brillantes funcionando y trabajando unidas dan una respuesta. Ah, pero nosotros no. Móntate un edificio allí. Pon unas cuantas sillas. Pon a cantar a la gente.
sermonealo los domingos y pon allá afuera, iglesia cristiana, iglesia evangélica, por Dios. No, hermanos, ¿qué es esto? Nosotros no podemos hacer eso. Debemos unirnos a otros pecadores que se han tomado la palabra de Dios en serio por años y por siglos y aferrarnos a esa verdad con ellos. Finalmente, el pecado, hablando del pecado en el hombre, ha producido un efecto que se llama noético. Ese efecto es una pérdida en el juicio. No es que perdió el juicio porque quedaría loco, pero ya no juzga como antes, pero tampoco memoriza como antes. El hombre por naturaleza es olvidadizo. Y lo que usted puede decir hoy acerca de Jesús, usted mañana lo puede contradecir o inclusive haberlo olvidado. Por lo tanto, si somos pecadores en recuperación, nos conviene una confesión sustanciosa y profunda que nos recuerde la verdad que la iglesia siempre ha creído. No me gustan las confesiones, con esto termino, porque las confesiones dividen. Sí, dividen la verdad del error, y ese es el trabajo. Pero el corazón de toda confesión siempre fue el mismo, la unidad de la iglesia. ¿Se entendió? Esas son las tres objeciones básicas, las cuales no tienen ningún fundamento. Aquí está esta confesión. Si usted la va a desechar, yo le recomiendo que la investigue exhaustivamente primero. Seamos responsables. Creo, si no estoy seguro, que aquí hay más de 2,000 o 3,000 versículos que usted tendrá que consultar antes de rechazar un documento como este. Volvamos a nuestro examen, ¿me parece? Volvamos al Maestro Jesús haciéndonos la pregunta. Vamos allá. Y ya terminamos. Vea su respuesta. Es más, vea su respuesta y compárela con la de al lado. No haga un juicio, no dé opiniones, no. Simplemente compárela con la de al lado. Tiene ahí unos minutos, hágalo. Se parece igual. Muy bien. Ya hizo su comparación, leyó, escuchó. Seguramente algunas cosas estarán en común. Eso fue más o menos lo que yo quise decir por allí. Hay varios, o sea, es como lo mismo, ¿no? Está bien, vamos a aceptar. Pero tal vez halló algo diferente. Algo que usted no tenía. ¿Y qué tal si halló algo que es distinto a lo que usted cree? Que es contradictorio. ¿Cómo pudiéramos, hermanos amados, y esta pregunta de verdad, con amor, cómo pudiéramos preservar esa unidad de mente y de propósito que habló Pablo? Si prácticamente tenemos declaraciones como número de personas en el recinto. Ahora, vamos a suponer que todos respondieron bien, que todos respondieron igual. Vamos a suponer que eso sucedió. Eso no sucedió. Vamos a suponer que eso sucedió. Bueno,
esa pregunta, ¿y vosotros quién decís que yo soy? La confesión también la responde. Y la responde de una manera maravillosa. Permítame leérsela para que usted vea. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Alguien respondió algo mejor que esto? No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Aquí está la belleza y la sabiduría de la iglesia por miles de años. Quiero decirte que solo te leí un párrafo. Quiero decirte además que ese párrafo tiene como 150 palabras entre conectores, artículos, etc. Pero palabras, sustantivos, adjetivos y verbos no creo que llegue a las 100. En esas 100 palabras, aquí hay más de 100 versículos de toda la Escritura. Prácticamente cada palabra tiene un respaldo bíblico, hermanos. Hermanos, esta es la unidad que estamos promoviendo. Amén. Abracémosla, estudiémosla, como dijo mi amado hermano, como los de Berea, nobles en carácter, porque de esta doctrina fluye una clase de vida. Declaraciones de fe simplistas y minimalistas producen estilos de vida simplistas y minimalistas. Pero confesiones teológicamente maduras como esta producen una piedad que nuestra nación y nuestro continente jamás ha visto. Les animo, mis hermanos, sigan adelante. El Señor está con ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Oh, qué privilegio tan grande el poder abrir esta ventana a través de la historia y mostrarnos que no somos de ayer, que no tenemos que inventarnos una nueva religión, sino que todo está allí, ha pasado la prueba del tiempo, hay sabiduría aquí, y nosotros hoy te queremos pedir perdón por la iglesia en Venezuela, que con altivez y arrogancia y orgullo y presunción ha rechazado la historia y se ha dejado arrastrar por la cultura dominante de su tiempo. Pero aquí estamos con humildad, Señor. Considera tu pueblo de nuevo. Abre los tesoros de la Biblia y abre nuestros corazones también a la Biblia. Y que así como el corazón de los discípulos camino a Emaús ardió cuando les abriste la Escritura, haz que esta iglesia arda cuando el teólogo del corazón, que es el Espíritu de Dios, les abra las Escrituras. Ayuda a esta iglesia, amado Dios, a que a partir de hoy, es hoy, Señor, que te lo pedimos, sean columna y baluarte de la verdad. Equipa a sus maestros,
Levanta hombres idóneos en este lugar que amen tu palabra, que te amen a ti y que amen a tu iglesia. Y dales a ellos un corazón que escudriñe la verdad, para que la busquen como a plata y la procuren como a tesoro escondido. Porque de Jehová viene la sabiduría y el conocimiento. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por la oportunidad. Que el Señor les bendiga.